Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por estar en esta sesión que vamos a tener sobre una solución muy interesante. Para nosotros es una de las soluciones fundamentales a la hora de proteger nuestra organización, sobre todo en un entorno SaaS donde ya toda nuestra infraestructura no está dentro de nuestra organización, sino que la tenemos diversificada en nube, entornos de teletrabajo y demás. Y esta protección es Cisco Umbrella, ¿vale? Hoy vamos a ver una versión de Cisco Umbrella avanzada con unas funcionalidades que cada vez se nos están demandando más por parte de los clientes, incluso clientes que tienen Cisco Umbrella Advantage con la versión de protección de DNS. Hoy vamos a ver la parte de Cisco Umbrella SIG y veremos también alguna pincelada de Securex, que es la plataforma desde donde, desde los servicios gestionados de ciberseguridad de Orbe, monitorizamos toda la arquitectura de ciberseguridad que desplegamos en clientes. Con nosotros tenemos a un ingeniero de Cisco que lo hemos tenido en más webinars. Desde hace muy poquito tiempo pertenece al equipo de Cisco Umbrella en Europa y bueno, es Álvaro Culebras, que es el que nos va a hacer la presentación. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas ¿Qué tal? tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos. Muy bien por aquí. Espero que todo el mundo Pues esté disfrutando ya de la merienda. Em, Cuando queráis, arrancamos, si te parece. Pues muy bien, sí, si quieres, quito, ya dejo de compartir, bueno, y compartes ya tú, ¿vale? Y empezamos con la sesión, ¿vale? Muy Vale, interesante. Decir a los asistentes que nos podéis hacer preguntas por el chat, ¿vale? Y las iremos anotando y se las iremos transmitiendo a Álvaro a lo largo de la sesión, ¿de acuerdo? Entonces, nada, cuando quieras, Álvaro, compartes ya y empezamos con la presentación. perfecto. Vale, pues vamos a empezar. Creo que ya estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Genial. Pues vamos a empezar haciendo un repaso de funcionalidades de Umbrella para situar un poco qué es esto de Umbrella SIG y las funcionalidades que vienen asociadas a, a estas funcionalidades, a esta arquitectura ya desplegada de Umbrella SIG, por encima de lo que sería el entorno de Umbrella DNS. Y también haremos una descripción de algunas de esas funcionalidades más a fondo con las últimas novedades que hemos lanzado durante los meses de mayo y junio, que quizás son las más interesantes de lo que está por venir y también de lo que ha llegado ya. Empezando por lo que sería el producto, vamos a poner un mapa de las funcionalidades actuales, ¿vale? De Umbrella como sistema de protección o de análisis del tráfico en la nube. En este caso, las capas de Umbrella, sabéis que Umbrella nace como un DNS recursivo, al cual nosotros, cualquier dispositivo, podemos apuntarlo hacia esos DNS recursivos y Umbrella resuelve públicamente las consultas realizadas por nuestros dispositivos. La ventaja de tener Umbrella DNS como empresa, digamos, que tiene un contrato, ¿no?, con Cisco Umbrella, es que se pueden aplicar políticas de seguridad por encima de esas consultas DNS en función de la información en tiempo real que tenemos sobre los dominios, sobre dónde se alojan esos dominios, las IPs asociadas, posibles muestras de malware asociadas a esas consultas o el volumen y tipo de las consultas que se están dando, ¿vale? Hay una serie de mecanismos y modelos estadísticos que nos permiten en tiempo real recategorizar ciertos de esos dominios en función del comportamiento que exhiban en cada momento. Una vez teníamos esta capa, era una primera capa de defensa que podemos aplicar para dispositivos, como veis aquí abajo, tanto integrados con nuestros mecanismos de Cisco SD-WAN o Meraki MX, o también con dispositivos de red asociados que puedan tener esa integración a través de la capa DNS. Podíamos también integrar, por supuesto, dispositivos móviles, dispositivos en movilidad o redes corporativas de las que quisiéramos hacer ese análisis de las consultas DNS. Uno de los diferenciadores más grandes que tiene Umbrella de esa capa de DNS recursivo es que probablemente somos uno de los pocos fabricantes que tiene un DNS recursivo propio hoy en día y además tenemos la capacidad de aplicar estas políticas tanto dentro como fuera de la red con una capa muy ligera. Algunos de vosotros conoceréis ya la solución, la estaréis utilizando y lo que habréis visto es que bueno, la capa de protección es muy sencilla, muy fácil de implementar y prácticamente no requiere de modificaciones
a nivel políticas, una vez ya lo tenemos desplegado. Probablemente lo que tendremos que hacer luego ya es vigilar si algún dispositivo realiza alguna consulta maliciosa y ver cuál es el motivo de esa consulta maliciosa. A esta primera capa de Umbrella DNS, hace 1 año y medio, 2 años, se empezó a desarrollar lo que llamamos un proxy en la nube, ese Secure Web Gateway que veis aquí, en conjunto con un firewall de salida entregado desde la nube, que dentro de lo que sería el licenciamiento SIG son las piezas esenciales que se dan cuando contratamos ese licenciamiento adicional. Esa capa de proxy en la nube y firewall de salida, describiremos ahora un poquito el contenido y también os lo enseñaré dentro de lo que sería el dashboard de demo que tengo preparado para enseñaros. Nos van a permitir analizar no solamente las consultas DNS, sino todo el tráfico que apuntemos hacia los data centers de Umbrella. En el caso en el que tengamos el tráfico de las redes apuntado hacia Umbrella a través de un túnel IPsec, por ejemplo, tendremos la posibilidad de utilizar el firewall en capa 4 y en capa 7, ¿vale? De hecho, tenemos una funcionalidad, que ya lo comento, que no aparece en esta slide, pero que va a llegar en disponibilidad general muy pronto para los clientes que tengan capa 7 en el firewall, que es la funcionalidad de IPS-IDS, ¿vale? Además de eso, en lo que sería el proxy, todo lo que ese firewall permitiese llegar hacia el proxy, pues en el proxy haremos análisis de la navegación en términos de seguridad, en términos de contenido y en términos de aplicaciones que estén utilizando nuestros empleados allá donde estén conectados, tanto dentro de las redes como fuera de las redes. Adicionalmente, veis aquí que también tenemos algunos contenidos, algunas funcionalidades que nos van a permitir analizar también el contenido de esas comunicaciones, permitiendo analizar, por ejemplo, qué tipo de ficheros se comparten, si se pueden utilizar ciertas aplicaciones dentro de la red y finalmente detectar algunas anomalías en los mismos, en esos contenidos. En esas capas han llegado 3 elementos, 2 de ellos más relativos al contenido y otro más relativo a la navegación. El primero de ellos siendo Remote Browser Isolation, el cual nos permite ejecutar remotamente todo el código de los navegadores, de manera que cualquier código que se ejecute en nuestro navegador realmente será un elemento saneado ya por un motor de análisis en nube, que vosotros pues simplemente tendréis que decidir si queréis aplicarlo a cualquier dominio, a cualquiera de los intentos de conexión que se realicen desde los dispositivos, o si queréis hacerlo para determinadas aplicaciones o elementos de riesgo que puedan bueno, pues llevar a cabo alguna acción de inyección de código o de descarga de algún tipo de contenido. Llegando incluso a ser posible analizar, por ejemplo, ficheros en nube y permitir la descarga de elementos saneados también de esos ficheros. En la capa de control de prevención de pérdida de datos, vamos a tener la capacidad de establecer, siempre y cuando tengamos el proxy en marcha y tengamos ese descifrado del contenido, podremos analizar el contenido de ciertos documentos, por ejemplo, y podremos establecer una serie de identificadores de datos predefinidos inicialmente y que también podremos personalizar para detectar posibles exfiltraciones de datos o compartición de contenido sensible que quizá no deba ser compartido fuera de la organización o hacia ciertas aplicaciones. Esto igualmente será configurable en forma de reglas, de tal manera que podemos establecer cuáles son comportamientos no esperados y alertar sobre estos comportamientos, además de también poder bloquear en algunos de ellos. Y finalmente, una de las últimas también adiciones en esta capa de proxy es la capa de Cloud Malware Detection. Esta es una integración un tanto diferente, más orientada a integración basada en APIs, que permite que analicemos el contenido de algunos repositorios de contenido en la nube, por ejemplo, OneDrive, SharePoint, WebEx o Box. Y en este caso lo que tendremos será la capacidad de analizar si alguno de los ficheros residentes en estos repositorios contiene algún tipo de código malicioso y si es así, revocar el contenido y eliminarlo de estos repositorios en la nube. Toda esta información, habéis visto que el webinar se titula Umbrella y SecureX, vamos a poder centralizarla dentro de la plataforma de SecureX. Esta plataforma es una plataforma de visibilidad, respuesta a amenazas y orquestación de respuesta incluso a estas amenazas o realización de tareas automatizadas, que nos va a permitir integrar tanto productos de Cisco
nativamente, como poder desarrollar integraciones contra terceros a través de sus APIs, gracias al carácter, digamos, abierto de SecureX en cuanto a integración a través de elementos de APIs o de código Python, ¿vale? Y en este caso, pues vamos a ir describiendo cómo se podrían integrar las diferentes funcionalidades en Umbrella dentro de vuestras redes y qué tipo de casos de uso podemos aplicar. En cuanto a la primera capa, que ya sabéis que es la capa DNS, aquí simplemente comentar que el funcionamiento habitual de Umbrella en esa capa DNS era la de permitir el acceso al destino original si no se observaba ningún comportamiento anómalo de ese dominio o de alguno de las IPs que alojaban ese dominio. Por otra parte, si se veía que se exhibía un comportamiento anómalo, podríamos modificar el destino y redirigir, o básicamente responder a la consulta DNS diciendo que el recurso es un recurso que tendríamos modificado nosotros, una página de bloqueo. Y en el caso intermedio de tener dudas sobre un determinado elemento, un determinado dominio, podíamos utilizar algo que llamábamos un Selective Proxy, que si en algunos casos tenéis la licencia de Umbrella, pues veréis que está disponible para aquellos elementos en los que se consideraba que era una comunicación hacia un dominio de riesgo, pero que todavía no podíamos categorizar como bueno o malo por falta de información o por estar empezando a exhibir algún comportamiento anómalo. Este Selective Proxy es el germen de las funcionalidades de Full Proxy que vienen después, ¿vale? Aquí fijaos que hablábamos ya de descifrado del tráfico SSL dentro de la nube, lo cual nos permitía descargar de esta tarea a los elementos perimetrales y facilitando también el funcionamiento de estos. Y además, en este caso, pues lo íbamos a poder aplicar para cualquier tipo de dispositivo. La solución, inicialmente sabéis que requería únicamente de la redirección del tráfico DNS, de las consultas de los reenviadores externos o de los propios DNS primario y secundario de los equipos hacia Umbrella, mediante diferentes mecanismos, ¿vale? Aquí no voy a entrar en mucho detalle. Si queréis que os detallemos alguno un detalle, podéis lanzar una pregunta y luego lo abordamos. También permitía la integración de diferentes elementos de red, como los que veis aquí presentes en la parte de Network Footprint, y además también permitía la integración a través de elementos de redirección de agentes en el endpoint, ¿vale? Bien para dispositivos móviles o bien para equipos en movilidad mediante la integración con el roaming client de Umbrella o AnyConnect, ¿vale? De hecho, en los nuevos licenciamientos se puede ya utilizar en cualquiera de ellos la herramienta de AnyConnect para el módulo de movilidad y protección de Umbrella, tanto para DNS como para proxy. Una vez estamos ya en el formato proxy, no solamente en la capa DNS, va a haber otra serie de mecanismos que vamos a poder utilizar para reenviar el tráfico. Si estamos en sedes normalmente corporativas, vamos a tener la capacidad de establecer túneles IPsec contra un data center de Umbrella y automáticamente ese data center balancea a otros data centers de manera global en casos de necesidad por sobrecarga o por fallo o por recuperación ante un desastre que por ahora en ningún caso se ha dado, ¿vale? Simplemente que sepáis que no es necesario codificar en más de un túnel hacia un data center, ¿vale? En este caso podemos generar varios si queremos aumentar, por ejemplo, el ancho de banda o si queremos tener redundancia a diferentes túneles o si queremos apuntar una sede preferiblemente hacia un data center. Pero en cuanto a la función de estos túneles, no requiere que establezcamos un data center de backup, ¿vale? No es necesario. La herramienta lo va a realizar automáticamente si por cualquier motivo se requiere de un balanceo hacia el data center de backup. En el caso de el entorno de trabajo español, ¿vale? Aquí tenemos un data center en Madrid que se ha desplegado hace cuestión de un mes y medio, más o menos. Y el data center de backup habitual de Madrid es el data center de Milán, ¿vale? Un data center que antes se utilizaba como prioritario para España y ahora se utiliza como backup. Además de eso, pues hay data centers en París, en Frankfurt y en otros puntos de la geografía europea. Además, todos los datos que fluyan hacia Umbrella se pueden almacenar en data centers europeos, con lo cual no van a salir datos del suelo europeo, a excepción de algunos que sí que se cubren por la GDPR y que están estipulados claramente que es posible
ese desvío de cierto tráfico hacia entornos en Estados Unidos. En el caso de el que no sea posible, por ejemplo, desplegar un túnel IPsec, también es posible realizar despliegues a través de proxy chaining si ya existe un despliegue local, o utilizar ficheros PAC para redirección desde el navegador. Y para elementos en movilidad o para los dispositivos en los que queramos tener siempre un agente, podemos utilizar AnyConnect para tanto el tráfico DNS y realizar esas consultas DNS como el tráfico de navegación web. Ahora explicaré un poco el orden en el que se procesa toda esta información. El tráfico normalmente va a fluir con estas diferentes capas. Si tenemos DNS, habitualmente únicamente teníamos la evaluación de esta consulta y Umbrella se quitaba de en medio. En el caso en el que tengamos un túnel IPsec, también aplicaríamos el firewall de salida en la nube, aplicando este valor a todo el tráfico que no se hubiera bloqueado por el DNS. Todo el tráfico que sea puerto 80 o 443 se enviaría al proxy, siendo posible modificar estos puertos si fuera necesario a través de la plataforma. Tendremos, además, todo ese tráfico de navegación que queremos que se analice en esos términos, pasará a lo que llamamos el SWG, el proxy, en la nube, que permitirá ese análisis tanto de seguridad como de contenidos y aplicaciones más a fondo, ¿vale? En la capa, en el firewall, tendremos control por puertos, protocolos de origen y destino, y tendremos también, por supuesto, el control de IPS y el control de aplicación si tenemos el add-on de capa 7. Si además contratamos DLP, que es una de las funcionalidades que veíamos al principio, podremos inspeccionar el tráfico de salida HTTP y HTTPS, que como veis sí que dice que tiene que ser prerequisito que sea descifrado por el proxy en la nube, para analizar el contenido que apliquemos en las políticas por DLP. Esto lo explicaré un poco más en detalle sobre la plataforma porque va a ser más sencillo enseñaros esa parte. En cuanto al proxy, las funcionalidades que vamos a tener en el proxy, independientemente de cómo redireccionemos el tráfico, ¿vale? En este caso veis aquí que podemos utilizar 4 mecanismos diferentes para llegar a enviar el tráfico de navegación hacia este punto. El tráfico alcanzará Umbrella y tendremos la posibilidad de analizar mediante motores de firmas de antivirus y mediante motores reputacionales incluidos en la capa de Secure Endpoint, que en este caso bueno, es el motor de AMP clásico que teníamos dentro de múltiples elementos de seguridad y que permite analizar pues, en mayor medida qué es lo que está ocurriendo. Además, asociado a este motor de endpoint, vamos a tener la capa de sandboxing, ¿vale? En cualquier momento que desconozcamos el comportamiento de un fichero, se enviará para su análisis dinámico dentro de una sandbox en la nube, a la cual, dependiendo del licenciamiento, podéis llegar a tener acceso manual, es decir, podréis llegar a cargar vosotros manualmente otras muestras de otros elementos de seguridad que os puedan permitir en un momento dado pues, la redirección de ese tráfico. El proxy además también permite establecer controles de tipos de ficheros, realizar descifrado del tráfico de manera total o selectiva y aplicar controles granulares por aplicaciones o contenido, ¿vale? Además de que nos dará todo el reporting de todo lo que está ocurriendo en términos de tráfico. Además, vamos a tener que ese login, como veis aquí, vamos a tener la capacidad de asignarlo a diferentes categorías, como ya ocurría en términos del DNS, pero en este caso veréis que vamos a tener la posibilidad de desglosar el tráfico entre peticiones DNS, peticiones URL o peticiones, por ejemplo, del firewall. Veremos en muchos casos la categoría por la que se está bloqueando, como veíamos en la capa DNS, y también veremos la categoría del tráfico del dominio habitual. Es decir, si el dominio pertenece a una categorización URL clásica, pues tendrá también esa categorización URL. En cuanto al sandbox, veremos que tendremos dos checks que podremos aplicar, el de File Inspection, que es el motor de AMP, y el de Malware Analysis, que es el motor de la sandbox que utilizaremos. Y en este caso, habitualmente seleccionaremos que la región de la sandbox será la región europea, ¿vale? En este caso, en SIG Essentials ahora mismo tenemos un límite de 200 ficheros por día. Normalmente esto es más que suficiente porque los 200 ficheros normalmente son ficheros desconocidos, con lo cual a la primera instancia de un fichero desconocido que se suba ya no es necesario volver a subirlo.
y normalmente suele ser más que suficiente. Pero se puede generar también un mayor volumen adquiriendo bueno, pues límites superiores o optando por el licenciamiento de SIG Advantage, que incluye la solución de Secure Malware Analytics de manera completa con un número de subidas ilimitado en esas muestras y acceso a la propia consola de sandboxing. En cuanto a estos elementos, pues tendremos las alertas retrospectivas en el que nos mostrará cuál es el fichero, su puntuación, su nivel de riesgo y si es posible detectar una firma asociada a esto, pues el nombre de la muestra en concreto que estamos observando. Además del momento en el que se haya detectado y dónde se encuentra. En cuanto a bloqueos sobre las aplicaciones, vamos a tener la posibilidad, si tenemos el proxy, además de aplicar los controles ya habituales en la capa DNS, de permitir o no permitir una cierta aplicación, aquí podremos hacer controles granulares. Por ejemplo, el caso más habitual es que tengamos un repositorio del tipo Box, Dropbox, WeTransfer, al que queremos bloquear las subidas, pero puede ser interesante permitir la descarga de estos contenidos, porque por exigencias del día a día, pues alguien nos envíe un cierto contenido a través de alguna de estas plataformas, aunque no sea la plataforma corporativa de nuestra empresa. Esto, pues, por ejemplo, ocurre y se puede configurar de esa manera. Además, también podemos bloquear compartición de contenidos a aplicaciones de redes sociales o bloquear la subida de adjuntos a aplicaciones de webmail que quizá puedan no ser la aplicación corporativa. Tendremos obviamente la capacidad de descifrar el contenido de toda la comunicación y una de las principales ventajas de la plataforma de Umbrella es que esto se hace en nube. Podemos cargar nuestro propio certificado en la capa proxy y tener todo ese descifrado del contenido de la navegación en un entorno que no penalice nuestro hardware, ¿vale? De tal manera que nuestros elementos de seguridad perimetral quedan exentos de tener que hacer esta apertura del tráfico y en este caso Umbrella se encarga de abrir todo el tráfico sin tener ningún tipo de límite en este sentido. En cuanto a los ficheros, podemos también en esta comunicación controlar el permiso de descarga de ciertos tipos de ficheros, por ejemplo, ficheros ejecutables o imágenes de disco, vídeo, audio, dependiendo de lo que queramos filtrar. En este caso, pues tenemos también la posibilidad de visualizar en la parte de reporting cuáles serían los contenidos que se han descargado y si se ha bloqueado o no se ha bloqueado por algún tipo de bloqueo en la política. Pasando, digamos, a lo que serían las capas de funcionalidades de detección de aplicaciones de DLP, ya he mencionado la parte de App Discovery, vámonos a ir ahora a la parte más profunda de CASB. Van a llegar nuevas funcionalidades dentro de lo que sería el CASB de Umbrella. Hasta ahora teníamos un CASB y seguimos teniendo disponible un CASB independiente que es CloudLock, que nos va a permitir monitorizar el comportamiento de los usuarios y detectar si hay contenidos compartidos en un formato en el que no debería serlo y realizar acciones de cuarentena o revocado de estos elementos dentro de las aplicaciones que estén soportadas y que estén supervisadas por la organización. Para lo que sería el análisis inline, Umbrella va a tener la capacidad de que, bueno, bloquear esas subidas, adjuntos y demás. Podemos bloquear, por ejemplo, el uso de instancias no corporativas de Microsoft 365, por ejemplo, y también tendremos la capa de DLP que nos permitirá detectar ciertos contenidos en aplicaciones y detectar o bloquear esa compartición de contenidos. Además, adicionalmente, recordad que hemos hablado de Cloud Malware, la funcionalidad de Umbrella que se incluye en la capa SIG, que nos va a permitir analizar esos datos residentes en repositorios en la nube, de tal manera que si vemos algún tipo de fichero malicioso, podemos actuar de la misma manera que haríamos con CloudLock y revocar el acceso o poner en cuarentena ese fichero. Sobre visibilidad ya hemos comentado. En la capa de Cloud Malware pues veremos algo similar a esto, ¿vale? Simplemente puede ser interesante para visualizar dispositivos que estén accediendo a nuestros repositorios en la nube, que estén cargando información en este punto, que se pueda estar compartiendo información con otras compañías y que puedan cargar ahí ciertos ficheros. Podremos revisar esto, escanear estos repositorios y realizar esos bloqueos. Sobre Tenant Controls, pues básicamente ya lo he explicado. Esto voy a avanzar sin más. En cuanto a Application Discovery and Control, esto no sé ahora. Y en la parte de DLP, lo que podremos hacer es uso de ciertos clasificadores, identificadores,
que aparecen ya predefinidos, podemos también modificarlos y aplicar ciertos bloqueos. En este caso estáis viendo, por ejemplo, una prueba que realicé yo con un documento Word que intentaba cargarlo en Dropbox con direcciones de correo electrónico, cuentas de banco y demás, y automáticamente pues, me lanzaba bloqueos o monitorizaciones y alertas dentro del filtrado ofrecido por Umbrella. Tendremos una política que podremos establecer para una serie de entidades, para una serie de aplicaciones y con una serie de datos a revisar. Ese será, digamos, los 3 puntos que definen la granularidad de la política. Podemos tener tantas políticas como queramos, que solapen los diferentes comportamientos o que en unos podamos tener monitorizaciones o bloqueos. Bueno, en cuanto a CloudLock, sepáis que es una solución de Casby integrada en formato APIs que nos van a permitir integrar todos estos elementos. Estas aplicaciones que veis por aquí son la mayoría de las que están soportadas y nos permitirán revisar el comportamiento del usuario en la compartición de contenidos o la posible presencia de contenido sensible dentro de estos repositorios. Y por último, dentro de las funcionalidades nuevas que hemos lanzado dentro de Umbrella, la parte de Remote Browser Isolation, os voy a mostrar algunas capturas. Simplemente la idea que os comentaba antes de ejecutar, digamos, el código de los diferentes navegadores dentro de un entorno en nube, me va a permitir pues simplemente evitar que ese código se ejecute directamente en mi navegador y pueda en un momento dado inyectar algún tipo de ataque basándose en alguna vulnerabilidad del navegador o aprovechando algún tipo de contenido no esperado. Además de eso, fijaos en algunas de las capturas que os estoy mostrando que permiten, en un momento dado en el que yo intento cargar un fichero, me va a avisar de que estoy intentando abrir un selector de ficheros o de que me está pidiendo abrir una nueva pestaña del navegador. O incluso si se descarga un fichero y tiene una password, pues veremos también que el fichero está cifrado, que existe una password y que si la conocemos, pues tenemos que introducirla aquí y me llevará en ese momento pues a un dashboard en el que veré los contenidos de ese fichero, ¿vale? Si en un momento dado esto es un fichero, un documento PDF, por ejemplo, podremos revisar el contenido, buscar dentro del propio PDF ciertas palabras e incluso descargarnos una copia del contenido con contenido estático, únicamente sin código dinámico. Y dicho esto, me estoy quedando sin tiempo y quiero enseñaros las consolas de Umbrella y de SecureX. Voy a parar de compartir aquí un momento y os voy a compartir ahora la consola de Umbrella. Dame un segundito. Hay alguna pregunta, Álvaro, Sí, dime. que han ido, si quieres, muy rápido, hay una, bueno, las preguntas me las podéis lanzar a mí, que no las estéis lanzando a alguna persona o a los panelistas, ¿vale? Si no queréis lanzarlas a todo el grupo me las lanzáis a mí o a Miguel o a Miguel Llanes o a los panelistas. La primera es, ¿qué es Casby? Si puedes hacer un resumen. Casby es Cloud Access Security Broker. Básicamente lo que se refiere es a una solución que se encarga de revisar cómo compartimos ciertos contenidos en la nube. Es básicamente, y por hacerlo muy sencillo, es un DLP en la nube, pero más orientado a cómo compartimos el contenido de cara al exterior, no tanto a revisar qué contenido compartimos en el exterior, ¿vale? Un DLP en línea se busca analizar si el contenido que estamos compartiendo en una conexión saliente cumple con una serie de políticas. En el caso de un Casby, normalmente lo que se hace es revisar el contenido que está público en la nube y asegurarnos de que los permisos de visualización o descarga de esos contenidos son los adecuados. Básicamente, pues si por ejemplo un contenido es privado de la empresa, que no esté compartido de manera pública en Box o en Dropbox o en donde sea. Y en el caso de detectar a ciertas anomalías, un Casby puede en un momento dado detectar que un usuario puede estar subiendo demasiado contenido en un espacio de tiempo muy corto o en un tipo de contenido que no es el habitual. Ese sería un poco el comportamiento de un Casby que, como veis, difiere un poquito del DLP. Aclarado, ¿vale? Al final es una de las preocupaciones desde hace años dentro de las organizaciones, que es con todo el tema de este OneDrive, pues bueno, Google Drive y demás, qué es lo que están compartiendo los usuarios y tener esa visibilidad y ese control, ¿vale? La segunda tiene que ver un poco con esto, que es, nos preguntan de recursos humanos por soluciones DLP. No tenemos nada.
es un licenciamiento especial. ¿Nos puede servir como una protección DLP básica? Es un licenciamiento específico que está basado dentro de lo que sería la capa de proxy, pero que requiere que el tráfico pase por ese proxy, ¿vale? Con lo cual, en el licenciamiento SIG Essentials, si no recuerdo mal, es un add-on que podemos contratar aparte. En el licenciamiento de SIG Advantage, que sería el siguiente por encima, el DLP estaría incluido. En Advantage, ¿el licenciamiento de DLP está incluido? Sí, si no recuerdo mal. Un segundo, que vamos a verlo en directo. Vale, es que antes yo creo que era a partir de SIG. Sí, eh, en SIG Essentials está, en SIG Essentials es un add-on, si no recuerdo mal, lo podemos ver aquí, de hecho lo tenemos aquí directamente. El DLP estaría como un add-on en la capa de SIG Essentials, en la capa de SIG Advantage es un elemento que ya está incluido, ¿vale? vale, pues hombre, vale. Y luego nos preguntan, con Umbrella SIG, ¿voy a tener una mayor granularidad que Umbrella Advantage a la hora de categorizar el malware? Para saber, por ejemplo, si es un adware o un malware, perdón, o un ransomware. Lo que vas a tener es una mayor granularidad a la hora de poder decidir analizar las comunicaciones. Con el DNS lo único que hacíamos es categorizar dominios en base al comportamiento que exhibían en tiempo real. Y eso va a seguir estando ahí, se puede seguir aplicando. Y de hecho es una recomendación que yo haría a todos los que contrataseis SIG, que sigáis aplicando DNS más las políticas de proxy. En la capa de proxy lo que vamos a tener es el detalle de poder abrir el tráfico y analizar las comunicaciones. Si existe una descarga de un malware, ransomware o de cualquier otro tipo, la capa de análisis de los ficheros debería ser capaz de identificar la familia del ransomware, ¿vale? Perdón, la familia de la pieza maliciosa, en este caso, que estuviéramos descargando. Si además es desconocido y es necesario analizarlo en el sandbox, más aún, ¿vale? Tendremos más información en el análisis realizado. Vale, te hago una última y luego ya, si no, las voy apuntando. Vale. ¿Hay límite de ancho de banda? Me preguntan que si todo el tráfico de navegación pasa por Cisco, con lo que hemos comentado, la parte de DNS, todo el tráfico de DNS pasa por Cisco, evidentemente, ¿correcto? Correcto. Y la parte de navegación, lo que estamos viendo de Umbrella SIG, con toda la parte de proxy, también, ¿no? Todo el tráfico Correcto. pasa. Ahora mismo pasaría todo el tráfico. Cada túnel de red que desplegáramos, estos túneles que veis aquí, tiene ahora mismo un límite de media de 250 megabits por segundo, pero se pueden levantar múltiples túneles que sumen un mayor ancho de banda. Es decir, desde una misma sede podéis levantar 4 túneles y sumar 1 gigabit por segundo. Esto va a subir en relativamente poco tiempo. Creo que si no recuerdo mal, está pensado que antes de final de año esté duplicado esa capacidad por túnel, ¿vale? Con lo cual tendremos 250, tendríamos 500 megabits por segundo. De hecho, si en algún momento hay un requisito para que un cierto túnel eh, requiera de una mayor capacidad, un mayor ancho de banda, porque no se pueden levantar más túneles o por cualquier motivo de ese estilo, se puede abrir un caso para que en un momento dado se estudie y podamos habilitarlo para una cierta organización. Vale, con lo cual, si hay, a la pregunta de hay un límite de ancho de banda, en principio pues son los 250 que dices por túnel, se puede levantar varios túneles y si no habría que abrir un caso, ¿no? Eso es. Sí, exacto, eso es. Pero no tiene nada que ver con licenciamiento, ¿de No, no, acuerdo? no, Esto es... no. El licenciamiento no establece en ningún punto ni estipula un límite de ancho de banda por cliente. Correcto. Perfecto. Vale, Pues muy bien. pues Vale. si te parece, sigo con la Sí, parte de Umbrella y pasamos a SecureX también. eso. Muy rápidamente, la consola sigue siendo la misma, está todo integrado. Veis aquí que además de la capa DNS, pues tendríamos otra capa que sería la capa proxy y veis que hablamos también de los túneles de red. En el caso de tener un túnel de red, lo que tendremos será simplemente pues una terminación con un determinado data center de Umbrella. Como os he dicho, pues localmente pues podríamos tener el de Madrid o podríamos tener el de Milán, dependiendo de dónde tengamos la sede. Normalmente tendremos uno apuntando a la sede principal,
para una determinada sede, por ejemplo, o diferentes localizaciones, ¿no? No vamos a tener múltiples túneles apuntando a diferentes data centers desde una misma localización. Sí que podremos tenerlo, como hemos dicho, para aumentar el ancho de banda. Una vez tenemos integrado el túnel o tenemos los agentes desplegados de NiConnect, tendremos una serie de dispositivos en los que ya podemos empezar a aplicar políticas dentro de la capa de políticas de proxy o de web, ¿vale? En el caso de tener el túnel IPsec, tendremos también disponible el firewall, que lo voy a abrir un momento para que lo veáis. Aquí no vais a ver la parte de IPS, pero veréis, por ejemplo, pues el estado de una serie de reglas. Esto es simplemente un firewall en capa 4 ahora mismo aquí. Bueno, este es capa 7, perdonad, porque tiene la capa de aplicación. Tendremos también la posibilidad de aplicar políticas de IPS y veréis que tenemos IPs de origen, puertos de origen, IPs de destino, puertos de destino, un conteo de aciertos y el último momento en el que ha estado activo esta política. Tendremos además adicionalmente, como os he dicho, una vez ya hemos analizado el tráfico en el firewall en caso del túnel o si nos vamos directamente al proxy desde los agentes, por ejemplo, tendremos una serie de políticas web que podremos aplicar. Si la demo me carga, vamos a ver un minutito. Ok. Tendremos una serie de políticas que podremos aplicar y una serie de reglas aplicadas a cada una de esas políticas. Es un poco diferente al mecanismo de aplicación de las políticas de DNS porque dentro de esas reglas de las políticas podemos aplicar diferencias en cómo queremos que trate ese tráfico, ¿no? Cada uno de los sistemas. Por ejemplo, podemos decir que para una lista de destinos o para un determinado tipo de identidades estaríamos aislando, bloqueando o realizando ciertas acciones diferenciadas. Incluso podríamos llegar a notificar el tráfico y tendríamos simplemente un aviso a los usuarios en los cuales le diríamos que, bueno, pues que no, que esa navegación que estamos realizando no es la correcta. Tendremos además también un set, digamos, de configuraciones genéricas para toda esa política. Por ejemplo, si se analizan los archivos, si se controla algún tipo de archivos bloqueados. En este caso, pues estáis viendo que estaríamos bloqueando los ficheros .bat, las DLLs, los JavaScript y demás. Y tendríamos, pues bueno, todos los controles que hemos ido viendo durante la parte de presentación. Por ejemplo, en este caso, pues los controles de instancias, ¿vale? Por ejemplo, permitiendo únicamente un cierto dominio. O, por ejemplo, habilitando o deshabilitando los controles de HTTPS sobre ciertas categorías, incluso pudiendo decidir bloquear o cargar algún listado de políticas que no queremos que se descifren, bien porque por legal no podamos hacerlo, o bien porque utilicen mecanismos que, por ejemplo, evalúen el certificado que presentamos al acceder a esa página, ¿vale? Si hay un certificate pinning, pues probablemente ese dominio no podamos descifrarlo. En cuanto al resto de elementos, pues simplemente nos van a permitir modificar el comportamiento que le presentamos al usuario. Por ejemplo, la página bloqueada que tendríamos en DNS, pues está exactamente igual. Aquí podemos aplicar una diferente y podemos también autenticar a los usuarios por SAML contra una identity provider, de tal manera que, por ejemplo, si estamos estableciendo un túnel IPsec, pues podamos loguear de manera explícita a los usuarios y en realizar pues, bueno, esa autenticación en línea cuando el usuario se conecta y aplicarle una serie de políticas específicas por usuario. En cuanto tengamos esto, pues simplemente ya el resto de elementos pues, sería revisar el reporting. En la capa de DLP lo que vamos a tener es la capacidad de generar una serie de políticas en base a, como os mencionaba antes, las identidades, las aplicaciones que queremos evaluar y el identificador de datos que queremos evaluar. En este caso, información personal o algún tipo de alerta específica, ¿vale? Si en este caso editamos la regla, pues lo que veremos, por ejemplo, en este caso será que tenemos una serie de identidades y una serie de clasificadores. En este caso, pues pueden ser tarjetas de crédito o pueden ser, por ejemplo, en este caso, algún tipo de palabras clave que queramos evaluar si se transmite esa información al exterior. Esto sí que requiere que el tráfico esté descifrado, es decir, tiene que haber pasado antes por una política de web policy en el que se descifre el contenido para poder aplicar este tipo de análisis. Una vez ya hemos aplicado todo esto, pues tendremos, volveríamos a nuestro querido Activity Search que ya teníamos en la capa DNS y la única diferencia es que ahora mismo pues tendremos diferentes logs
que podemos visualizar. Podemos ver todo la suma de logs directamente, o podremos filtrar, por ejemplo, por políticas, por peticiones DNS, podemos filtrar por peticiones URL y finalmente pues podríamos filtrar, por ejemplo, por los firewalls, los logs del firewall, ¿vale? Y en este caso pues veríamos cuál ha sido la comunicación, puerto origen, puerto destino, IP origen, IP destino y regla en la que está macheando, además de también una detección de la categoría de aplicación. Si además tuviéramos el IPS activo en este caso, pues veríamos si se está detectando, si se está bloqueando, cuál sería la regla del IPS que estaría haciendo este bloqueo. Y en cuanto a Umbrella, poco más que comentar, más allá de la parte de App Discovery, que sí quería enseñarlo. Ya sabéis que esto en la capa DNS nos permitía hacer un descubrimiento de aplicaciones. Es uno de los puntos fuertes de Umbrella en este punto, dado que detectamos alrededor de unas 40.000 aplicaciones. Y nos va a permitir además establecer una serie de políticas de revisión o auditoría de las aplicaciones, permitiendo aprobarlas, ponerlas bajo revisión o no aprobarlas. Y finalmente revisar el tráfico tanto a nivel de DNS, de consultas DNS, como a nivel de flujo del tráfico que se estaría produciendo, ¿vale? Permitiendo, pues, en un momento dado, incluso revisar el tráfico entrante o el tráfico saliente de esas aplicaciones. Si en un momento dado, sobre una de esas aplicaciones, vamos a irnos a aplicaciones no revisadas, vamos a irnos a Cloud Storage y si tenemos aquí la aplicación de, creo que Google Drive lo permitía, vamos a ver. Creo que no me va a dejar aquí hacerlo, ¿vale? Simplemente tendríamos la posibilidad de clicar aquí, no me va a dejar porque estoy en modo demo, pero me permitiría bloquear las subidas a ciertos repositorios en la nube. Dicho esto, toda esta información que tenéis aquí disponible, pues bueno, simplemente os va a permitir realizar ciertos bloqueos sobre esas aplicaciones y asociar todo ese tráfico a bueno, políticas de aplicaciones que podéis aplicar tanto a nivel capa DNS como a nivel capa proxy si queremos aplicar esos controles. Y dicho esto, no sé si Dani, Miguel, consideráis que hay algo que queráis que enseñe más de la parte de Umbrella, si no salto a la parte de SecureX. Muy Bueno, yo creo que rápidamente. está más o menos visto, ¿vale? La parte de hay clientes que están conectados que tienen ya Umbrella Advantage, ¿vale? Que les sonará alguna parte. Y bueno, aquí simplemente hay una, antes de entrar a la siguiente parte, que cuentan con Remote Browser Isolation, se evitan ataques a aplicaciones web tipo OWASP Top 10, cross-site scripting o similar, por ejemplo. Eh, Es decir, Los pues bueno, ataques, yo entiendo que... los ataques a web son más orientados a que si alguien, tú presentas una aplicación en la nube al exterior, alguien puede tratar de inyectar código en ese punto y lo que tenemos ahí en esencia es un Web Application Firewall que lo defendería. En este caso es al contrario. Lo que estaríamos Correcto. intentando prevenir es que una aplicación o una página web o un dominio que pudiera estar comprometido y que al ejecutar un determinado JavaScript el navegador pudiera infectar nuestra máquina o pudiera poder realizar algún tipo de tarea, ya sea de persistencia, de escalado de privilegios y demás, al tener un aislamiento de toda esa ejecución del código en un entorno en la nube, evitaríamos que se comprometiera a los usuarios. Eso sería pues, el principal caso de uso. A la inversa, sobre una aplicación, un entorno en el que tengamos que proteger de lo que serían los ataques definidos por el WASP, eso no lo cubre Umbrella, eso lo cubre un Web Application Firewall. No entra dentro Correcto, que del... no es un WAF, ¿vale? Pero sí que si está navegando el usuario en una pestaña que al final es maliciosa, abre otra pestaña, entra en un banco, mete sus usuarios y sus credenciales y demás, y la otra aplica desde la otra pestaña, le están intentando robar esas credenciales, entiendo que esos casos de uso sí que están protegidos al ejecutarse la nube, ¿no? Potencialmente, Pregunto. si escapamos de la sandbox del propio navegador, que es uno de los objetivos que suele tener el atacante cuando ejecuta algún tipo de código sobre una de las pestañas, una de las páginas web que ejecutemos, pues si en uno de los puntos es hacer un keylogin y revisar
otras pestañas del navegador y demás, pues potencialmente le estaríamos evitando esto porque el código no se estaría ejecutando en nuestro equipo, se estaría ejecutando en entorno a la nube y a nosotros únicamente nos llegaría el resultado de ejecutar la página web. Correcto, es una funcionalidad que yo no la conocía hasta ahora y la verdad es que la veo muy interesante, porque es algo donde están trabajando tanto, bueno, trabaja desde el sistema operativo, navegadores y demás, en intentar aislar esa parte de ejecución que es muy importante con toda esta parte de ataques web. Así que Eso nada, es. pues si quieres pasamos a ver un poco la parte de SecureX, ¿no? ¿Vale? Vamos a dejarme un segundo que loguee, que va a hacer Sí. aquí sus aperturas de pestañas habituales en la demo. Darme un minuto, que tenía que haberlo hecho antes, pero bueno, ya que estamos, simplemente voy a aprovechar a enseñaros, creo que no me había enseñado mientras se abren el resto de pestañas. En la parte de Cloud Malware, no sé si tendré algún ejemplo que pueda enseñaros. Esto se ha quedado, no. Bueno, luego si me da tiempo lo enseño esa parte. Vale. Vamos a ver. No, vale. Vale, esta sería la consola de SecureX. Está cargando todavía un dashboard. Lo que tendríamos en esta consola serían principalmente tres capas. Es una consola que pretende centralizar la información de los eventos de seguridad en un único dashboard, de tal manera que no tengamos que abrir múltiples dashboards de las diferentes consolas de los productos que tuviéramos integrados. Y además también realizar otra serie de tareas de investigación de amenazas o de, en un momento dado, pues de orquestación de ciertos comportamientos. La solución es una solución que se incluye con la adquisición de cualquiera de los productos de Cisco. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que tenemos una solución podemos utilizar la herramienta y podemos realizar tareas de automatización de ciertos comportamientos de nuestras herramientas basándonos en la información que nos da la solución que tengamos integrada o las soluciones que tengamos integradas. Además de eso, podremos utilizar una parte llamada Threat Response para analizar ciertos elementos o ciertos eventos que encontremos dentro de la consola, bien sea pivotando desde Umbrella, por ejemplo, bien sea pivotando desde el correo electrónico, desde el firewall o desde cualquiera de las aplicaciones, diciéndole que investigue un cierto elemento. Además, de hecho, incluso podemos hacer esto investigando una página web con el plugin del navegador de SecureX y permitiendo generar casos directamente dentro de la plataforma de SecureX. Uno de los puntos clave de esta plataforma es que tenemos un elemento de gestión de estos casos, ¿vale? Si nos vamos aquí abajo a Casebook, lo que vamos a tener van a ser una serie de casos que podremos utilizar de cara a, bueno, pues investigar ciertos elementos. Y estos casos podemos asociarlos a nuestro usuario o asociarlos a analistas que estén investigando por nosotros, ¿vale? Y en este caso, pues simplemente para que veáis un caso, lo que tendríamos sería pues un dominio con una IP y básicamente si yo clicase en uno de esos dominios o en esas IPs, pues podríamos investigarlo, ¿vale? No voy a hacer un rollo muy grande del caso, pues no voy a tener prácticamente tiempo, pero esencialmente lo que nos haría sería abrirnos una pestaña en la que nos mostraría elementos de nuestro sistema que estuvieran afectados, elementos que yo estuviera investigando y elementos relacionados con alguno de mis sistemas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo, por ejemplo, conecto contra un dominio y esa conexión contra ese dominio produce la ejecución o la descarga de un fichero y subsiguientes, ¿no? Algún otro elemento de comunicación, pues veremos elementos relacionados. En este caso, fijaos que me dice, estás investigando dos elementos y por otra parte vemos una comunicación entre dos de esos elementos, ¿no? Una IP y otra IP. Básicamente lo que está ocurriendo es que la herramienta me está diciendo que existen otros comportamientos asociados a lo que yo estoy buscando. Una vez estamos en este punto, imaginad que lo que hemos descubierto es que hay un fichero malicioso y demás, podemos en un momento dado incluso aislar un determinado dispositivo o podemos poner en bloqueo un determinado dominio, ¿vale? Podríamos decidir que queremos aislar este dominio, bloquearlo en Umbrella y no permitir que ningún otro equipo se conecte. Además también de poder generar
algunos elementos de orquestación, tareas automatizadas dentro de SecureX que podríamos ejecutar a golpe de clic desde aquí o que podríamos detonar automáticamente desde la propia consola. Esta capa lo que va a permitir es que al final tengamos un framework, un marco de trabajo centralizado para la investigación de amenazas, ¿vale? Nos va a dar información sobre los elementos que tengamos integrados, nos va a decir el resultado del análisis de esos elementos, el veredicto y finalmente cuántas veces se ha visto un cierto evento dentro de nuestra arquitectura. Por ejemplo, en este caso, pues está reportando Umbrella que ha visto una conexión contra un cierto dominio. Si hubiera una comunicación de red y tuviéramos el endpoint, pues veríamos también la comunicación de red con el endpoint, el firewall exactamente lo mismo. Si tuviéramos el correo electrónico, veríamos descargas de correos electrónicos y demás, ¿vale? Yo, volviendo a lo que sería la parte de Umbrella, una vez estamos en este punto, yo podría generar, por ejemplo, una captura de la investigación, podría asignarla a un determinado incidente y podría, en definitiva, generarme un caso específico para lo que estuviera investigando y aparecería directamente en este punto, ¿vale? Yo lo que tendría, pues, sería esta información, ¿vale? Si además de eso, lo que queremos es empezar a automatizar procesos, podemos utilizar una capa que se llama Orchestration, y esta capa lo que me va a permitir a mí es realizar una serie de tareas automatizadas en base a lo que yo esté observando. Por ejemplo, en este caso, pues vamos a intentar buscar uno, por ejemplo, útil, por ejemplo, con una integración con Meraki. Lo que tendríamos en este caso es, oye, he observado algún tipo de comportamiento anómalo. Si este observable está soportado dentro de Meraki, es decir, si se puede integrar de alguna manera con Meraki, pues oye, dame la información de tus Merakis. Una vez yo tengo la información, me conecto contra tu Meraki y genero una regla de capa 3, por ejemplo, en este caso, pues simplemente bloquear una cierta IP o bloquear algún tipo de elemento y finalmente pues actualizar, por ejemplo, una de esas reglas, ¿vale? Y en ese caso, pues actuaríamos sobre la propia red, sea este firewall o sea cualquier otro, ¿vale? Podríamos incluso integrarnos con terceros para, un caso de uso sería detectar un dominio en Umbrella. Este dominio no lo estoy bloqueando en nuestros firewalls y quiero además también hacer una investigación de qué IPs están asociadas a ese dominio. Podría volcar esas IPs y generar una regla en un firewall bloqueando todas esas IPs, tal y como estamos haciendo aquí, ¿vale? Simplemente pues aplicando alguno de estos elementos. Y una vez tenemos esto, podemos ejecutar todos estos flujos de manera periódica. Hay tareas, voy a abrir uno diferente, en el que yo simplemente puedo generar que una cierta tarea se quede esperando o que se ejecute cada un cierto tiempo. Es aquí algunas variables de entorno, en el que yo puedo decir simplemente que el proceso se quede dormido un cierto tiempo, que espere por un input cualquiera, o me puedo integrar contra otros elementos y decidir, por ejemplo, ejecutar un script de Python, ¿vale? Y simplemente pues lanzar un script de Python sobre un elemento de mis sistemas. Una vez yo tengo creados los flujos, esos flujos pueden ser utilizados como funciones de programación. Es decir, una vez yo tengo un flujo determinado, dentro de otro flujo puedo generar que se ejecuten múltiples de ellos o puedo generar condiciones lógicas dentro de los flujos. Por ejemplo, puedo establecer que se realicen análisis paralelos de diferentes elementos de seguridad y que una vez tenemos los resultados lo aunemos todo en un caso, lancemos esta información a las diferentes personas que se ocuparán de resolver el incidente y si alguna de esas personas aprueba el aislamiento de un equipo, pues tendríamos una tarea, por ejemplo, en Threat Response, que sería Trigger and Action, y con Trigger and Action podemos, por ejemplo, aislar un determinado dispositivo, ¿vale? Y no quiero comentar mucho más porque a partir de aquí entramos en puntos de magia negra que quiero decir, ya son bastante más complejos en términos de programación y demás, pero la idea que os tenéis que dar es que, por ejemplo, con nuestros compañeros de Obre podéis trabajar todo este tipo de automatismos de cara a la evaluación de la seguridad. Pues yo creo que ha quedado suficientemente claro, Álvaro, todas las funcionalidades en general de Cisco Umbrella, ¿vale? Pues resumiendo, hay dos versiones fundamentales que son, pues bueno, Umbrella Advantage para toda la protección de DNS, que ya lo tienen muchísimas organizaciones, y que está esta versión también de Umbrella SIG para tener, pues bueno, un mayor control de todo el tráfico, no solo DNS, sino
de todo el tráfico web de salida y eso nos va a dar una mayor visibilidad y control sobre todo el tráfico con funcionalidades avanzadas como esa parte de DLP que vamos a poder inspeccionar descifrando el tráfico SSL, pues todo el contenido. Así que, bueno, llegados a este punto, lo que decimos siempre, insistir en que para nosotros Cisco Umbrella es una de las soluciones básicas, fundamentales hoy en día. Si hace años la ciberseguridad o la seguridad informática se basaba en tener un firewall y tener un antivirus, para nosotros hoy Cisco Umbrella hoy en día es fundamental. Es decir, todo el tráfico que sale de la organización, mínimo a nivel de DNS, tiene que estar monitorizado, supervisado y controlado. Porque el ciberdelincuente tarde o temprano va a estar en nuestra red de una u otra forma. Entonces, sobre todo cuando intenta salir, ese tráfico lo tenemos que tener bien gestionado. Y también para ver si tenemos amenazas que muchas organizaciones se tienen desde dentro. Y dicho esto, bueno, animamos a dos cosas importantes. Uno, a tener una sesión individualizada con nosotros para ver realmente los requisitos de vuestra organización en cuanto a un despliegue de una solución de protección de tráfico de salida. Y en segundo lugar, estar abiertos, como siempre, a tener una prueba de concepto que es muy sencillo, o sea, es, ¿verdad, Álvaro?, de lo más sencillo que pueda haber en el mundo. Hacer una prueba de concepto de Cisco Umbrella, que al final simplemente lo que tenemos que hacer es en nuestros DNS redireccionar el tráfico hacia Cisco Umbrella en lugar de hacia el resolver de DNS que tengáis ahora, ¿vale? De hecho, pues bueno, estamos todas las semanas con pruebas de concepto. Ahora recientemente en una organización de miles de usuarios, pues fue poner Umbrella y detectar bueno, pues equipos que estaban con ataques de command and control. Que le hemos ayudado de momento a corto plazo al cliente pues de momento parar esas brechas de seguridad que no tenían ninguna visibilidad. Clientes que al final se creen que por tener pues una protección de endpoint y tener un firewall y algunas soluciones más, pues bueno, tienen cierto control y cierta visibilidad. Entonces, bueno, si no, Álvaro, me puedes corregir si ves alguna complejidad, ¿no?, a la hora No, no, de así es. Umbrella, nosotros en menos de media hora lo tenemos funcionando con políticas muy básicas, incluso explicando pues, bueno, a la gente de IT para que tenga también cierto conocimiento. ¿Vale? Así que nada, ¿tienes algo más, Álvaro? Nada más por mi parte. No sé si veo una pregunta ahora mismo que dice ¿qué implica elegir los DNS de Umbrella en los MX que tienen Security License? Creo que se refiere a Advanced Security, ¿verdad? Si no recuerdo mal. En el caso de los DNS, elegir los DNS de Umbrella, de hecho los Meraki MX permiten esa integración directa. El propio Meraki MX, como muchos firewalls, yo diría que como casi todos los del mercado, no realiza un análisis exhaustivo de las consultas DNS que se realizan desde dentro de la organización. Y lo que implica elegir los DNS de Umbrella en los MX y apuntar que esas consultas se redirijan a Umbrella es que cuando integramos estos dos elementos nos permiten aplicar políticas basadas en el dispositivo de red. Es decir, yo no tendría que hacer una integración más a fondo, ya vería la IP privada que se esconde detrás del Meraki y sabría qué equipo es el que está haciendo una cierta consulta DNS, ¿vale?, que es previa, digamos, al establecimiento de comunicación con el recurso. Y además, pues permite que hagamos esas políticas basadas, por ejemplo, en segmentos de la red. Por ejemplo, si en Umbrella observamos que un cierto segmento de la red está realizando consultas maliciosas, pues nos va a permitir que nos vayamos directamente a revisar ese equipo, desplegar un agente de protección del endpoint de Unfor Endpoints, revisar más a fondo esto, hacer una respuesta al incidente y tener más información. De hecho, lo que consigues esencialmente al integrar esto es granularidad y añadirle una capa al MX que no tiene hasta ahora, que es la capa de inteligencia sobre el DNS. Bueno, al hilo de esto nos preguntan muchos clientes, Álvaro, cómo protegen toda la parte de dispositivos IoT, cámaras, sistemas de control de acceso, sistemas de climatización que se están conectando a una red IP, y les decimos que esta es una de las soluciones que, no es así, que tiene una parte de protección. Sí, de hecho, como no requiere la instalación de un agente, te va a dar visibilidad al menos de lo que está ocurriendo y te permite
que si hay alguna consulta en ese anómala, pues puedas hacer bloqueos y puedas revisar esto. De acuerdo, pues oye, muchas gracias. Espero que hayáis disfrutado también de la excelente merienda que nos ha preparado Panisop. De acuerdo, y nada, que estamos a vuestra disposición para cualquier consulta y bueno, ayuda que os podamos proporcionar en toda esta parte de protección de tráfico DNS y protección de tráfico web de salida. Así que nada, muchas gracias Álvaro por tu magistral sesión sobre Umbrella SIG A y vosotros. nada, y al resto os esperamos en la próxima sesión que tengamos. Así que nada, buenas tardes Álvaro, buenas tardes Miguel y buenas tardes al resto de asistentes. Buenas tardes. Gracias a vosotros.